¿Ustedes sabían que Querétaro contra San Luis es un partido considerado clásico? Bienvenidos a un video de Punto para Ganar, en donde vamos a hablar de cuáles son los clásicos en el fútbol mexicano y cuáles no. Yo soy Tiana Altamirano. Y yo soy Pato Canavati. Y quédense para saber más de esto. Y bueno, comenzamos con este interesantísimo tema que habla sobre las muchas rivalidades históricas que existen dentro del fútbol mexicano. Hay unas que son consideradas clásicos pero no lo son, y hay otras que son clásicos y mucha gente no lo sabe. Sí, pues bueno, empezamos con el típico, ¿no? El Chivas contra América, que sabemos la rivalidad más fuerte del fútbol mexicano, que también ya todo el mundo conoce a estos dos equipos y cómo se odian entre ellos y el orgullo que hay en cada juego. Sí, la verdad es que es la rivalidad entre los dos equipos más grandes del país, que pelean por quién es el que tiene más títulos en el tema de la liga local, que tiene una historia grandísima, el clásico. Ya han habido muchísimos enfrentamientos, tienen este tema el contraste de cómo son las ideologías de los dos equipos y las identidades. Chivas, que es el equipo que produce jugadores mexicanos, que solo juega con mexicanos en una de las ciudades más importantes del país, y América, que juega en la capital del país, que es el equipo que supuestamente es el de dinero, el que trae a los refuerzos extranjeros. Y bueno, esta es la rivalidad más importante que tenemos. Bueno, continuamos con Tigres contra Rayados, el clásico regio, el clásico del Monterrey. Sí, que sabemos tal cual que la afición allá está dividida prácticamente 50-50, ¿no? Y realmente no existen otros equipos ahí en Nuevo León. Entonces es una rivalidad increíble y también pues los roces están durísimos entre los jugadores y dentro de la cancha. Y tú te subes también a un taxi en Monterrey y luego lo primero que te preguntan antes de saludar es ¿tiro o rayado? Exactamente, sí, es un clásico bastante pasional en una ciudad, yo creo la más futbolera del país. Es demasiada intensidad la que se vive allá. Y bueno, me parece que en los últimos años hemos visto también plantillas con muchísima inversión. Bueno, el estadio nuevo de los Rayados, todas las instalaciones. La verdad es que son los dos clubes, yo creo que más se han invertido en los últimos años y que se han topado en finales, ¿no? Sí, recientemente pues tuvimos la final Tigres contra Rayados, que la de Liga se la llevó Tigres, y luego también tuvimos el enfrentamiento en Conca Champions que se la llevó Rayados. Entonces el pique ya está muy interesante ahí. Sí, bueno, y también juega mucho este tema de como uno le ganó una final y el otro le ganó la otra. Se dice mucho este tema de cuál es la buena. Yo te gané la que sí valía, la otra no vale, y todo este tema. Entonces le pone muchísimo sabor a un clásico que ya lo tenía de por sí. Y seguimos ahora con otro clásico, pero ahora capitalino, en la Ciudad de México, el América Pumas, que tiene bastante historia. Muy importante porque es muy pasional, de repente hasta se vuelve lamentablemente violento. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuáles han sido los partidos que más recuerdas de este clásico? Los partidos que más recuerdo, híjole, la verdad es que uno que me duele mucho que sacaron a Pumas en cuartos de final en el 2014, que Pumas estaba haciendo un juegazo y bueno, ya tenía prácticamente eliminado al América, pero de la nada América se saca una jugada, elimina a los Pumas. Ese partido sí me dolió bastante. Se han topado 3 veces en finales de liga, América ganando las 2 primeras en los años 80 y bueno, Pumas desquitándose en el 91 con ese gol de Tuca Ferretti. Y bueno, también es importante mencionar todo este tema de la cantera, ¿no? Que se enfrentan bastante cuando son niños, América contra Pumas. Sí, desde ahí empiezan a hacer la rivalidad. De hecho, yo creo que ahí nace realmente la rivalidad. Deja tú las aficiones, que obviamente existe, pero creo que desde chiquitos se les fomenta esto de ir contra el equipo rival, el acérrimo rival, y ganarle. Creo que es uno de los clásicos más bonitos que puede haber en el fútbol. Hasta hay muchas figuras del americanismo que mencionan que ellos tienen mucho más pique y sienten más rivalidad contra Pumas que contra las mismas Chivas. Bueno, Santos Laguna contra los Rayados del Monterrey. Qué polémico. Complicado, qué polémico. Sí. Esta es una rivalidad muy intensa que, sobre todo en los últimos años, en la década de los 2010, ha sido bastante intensa y bastante importante porque, bueno, son dos equipos que han venido dominando la liga, que tienen grandes planteles, que han tenido varios títulos en los últimos años. Se habla mucho en Monterrey de que a la gente regia no le gusta que digan que esto es un clásico. Ellos dicen que su único clásico es contra Tigres. Y bueno, la gente en Torreón, ¿qué tal? Sí, pues la gente en Torreón sí dice que es un clásico, que aparte es un clásico ya hasta con Monterrey contra Tigres. Les gusta mucho estos dos juegos. Es un juego muy esperado en el norte. Realmente no es un clásico, pero existe esa gran rivalidad y sobre todo las aficiones ya están esperando cada torneo estos juegos. Y seguimos con el clásico más antiguo del
fútbol mexicano, que es el Atlas contra Chivas. Una historia impresionante, los dos equipos de los más antiguos de la liga, por esto surge este clásico. Y bueno, también las aficiones, tristemente han habido polémicas y pleitos increíbles en los estadios. Sí, la verdad, un clásico en el que juegan bastante las identidades de los dos equipos por ver quién es el dueño de Guadalajara futbolísticamente hablando. Y bueno, esto que comentas de que tiene muchísima historia este clásico, es el clásico más antiguo del fútbol mexicano, que viene existiendo desde 1916, tiene más de 100 años de existir este clásico. Y bueno, recordemos que a inicios, cuando todavía no existía la Liga Mexicana como tal y estaba separado en distintas ligas el fútbol en nuestro país, Chivas y Atlas se enfrentaban en la Liga de Occidente muchísimas veces. Entonces es uno de los clásicos que también ha tenido más ediciones en nuestro fútbol. Y bueno, América contra Cruz Azul, otro clásico del Club América. Este es el clásico joven conocido, que es un clásico bastante importante porque, bueno, sabemos que Cruz Azul tuvo sus años más importantes en los años 70, en donde era un equipo invencible, espectacular, que ganaba muchísimos títulos. Le gana la primera final en la que se enfrentan América y Cruz Azul, la gana Cruz Azul en el 72. Y bueno, esto acrecenta muchísimo la rivalidad, pues Cruz Azul acababa de llegar a la Ciudad de México. Recordemos que Cruz Azul se fundó en el poblado de Jasso, Hidalgo. Y bueno, viene una final en los años 80 de revancha para el América, en donde el América le gana al Cruz Azul en el año 89 con un gol de Carlos Hermosillo, una figura curiosamente de Cruz Azul que estaba jugando con el América. Y bueno, tuvimos que ir ya prácticamente hasta los años 2010, en el 2013, cuando se vuelven a topar en otra final. Ya había una rivalidad fuertísima entre estos dos equipos. De hecho, hubo una racha muy larga de partidos que Cruz Azul no le podía ganar al América. Y bueno, en esta final creo que es la final más espectacular e increíble que hemos visto en la historia del fútbol mexicano, porque Cruz Azul iba ganando por 2 goles y faltando 3 minutos el América se lo empata, jugando con uno menos, anotó el portero, ya saben. Y bueno, esto le dio un toque impresionante porque el América se llevó esa final. En 2018 hubo una revancha más para Cruz Azul y la volvió a ganar el América en otra final. Y bueno, hablando de Cruz Azul, que nació en Hidalgo, pues también tenemos el clásico hidalguense, que es el Pachuca contra Cruz Azul. Esto obviamente cuando Cruz Azul tenía sus primeros años en este estado. Sabemos que Pachuca es uno de los clubes más antiguos del fútbol mexicano, y Cruz Azul, que si bien no es tan antiguo, tiene su origen en el estado de Hidalgo, en el poblado de Jasso, como ya comentábamos, que ahora se le conoce como Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Está vigente, entonces sigue estando esa presencia del cruzazulismo en el estado de Hidalgo muy fuerte. Hay muchísima afición allá, y bueno, la afición del Pachuca, que también es bastante considerable, lo considera bastante importante la gente de Pachuca, y me parece que la gente de Cruz Azul no tanto. Pero bueno, es un clásico que ya tiene mucho tiempo de existir, y así lo es como tal, es un clásico. Y vamos con el León contra Chivas, una rivalidad importantísima del fútbol mexicano. Recordamos que León es uno de los equipos más importantes de los años 40, de principios de la Liga Mexicana. Era un equipo bastante bueno, que ahí ganó títulos, ganó de todo. Y Chivas, que bueno, sabemos que tenía un trabuco también, ¿no? Sí, pero también hay que mencionar que esta rivalidad realmente se enfrenta por la afición, no tanto entre las instituciones, que obviamente ya la afición hizo crecer esta pasión, pero las aficiones es uno de los partidos más violentos en cuanto a seguridad de ir al estadio, cosas así, tristemente. Son dos ciudades que están bastante cercanas, a 2 horas en carretera prácticamente. Entonces, cuando León juega en Guadalajara, se deja ir toda la afición de León a Guadalajara, y cuando es al revés, toda la gente de las Chivas se va para León. Entonces, hay invasiones en los estadios, es una locura, hay una rivalidad muy intensa, pero no es un clásico. Otra de las rivalidades más impresionantes en el fútbol mexicano es el Atlante contra Necaxa, ¿no? Que empezó siendo, ¿cómo lo denominaban? Bueno, era el primer clásico capitalino antes de que existieran los Pumas, que existiera el América Pumas como tal, pero que también se le conocía o se le conoce como el clásico de antaño, porque enfrentaba un tema social muy importante, que era los asalariados, que eran representados por los electricistas del Necaxa, y bueno, la clase obrera, que era representada por la gente del Atlante. Entonces era un pique muy importante en la capital del país. Tuvo encuentros muy importantes, como la primera vez que se encontraron en una final de liga, que quedaron 9-0, sí, y demás enfrentamientos importantes. Hoy en día es imposible que este clásico se lleve a cabo, debido a que, pues bueno, el Atlante no juega en la primera división. Y nos vamos rápidamente con 2 clásicos que probablemente no sabían que tenía el Puebla. El Puebla, primeramente, que tiene su clásico contra Lobos BUAP, que es el clásico de la ciudad de Puebla. No hay mucho que agregar ahí, la verdad es que son 2 equipos que se pelean la plaza para ver quién es el más importante de la ciudad. También está el Puebla contra Veracruz, el clásico del sur. Viene porque los estados están pegados, y también mucha gente del Puebla se va a vivir a Veracruz. Entonces,
contagian esa pasión por el Puebla en el estado jarocho. Y bueno, los veracruzanos pues no se dejan intimidar tampoco, que tristemente pues desaparecieron los tiburones, pero pues esta rivalidad está latente y sigue existiendo y seguirá a lo mejor en algún futuro si regresa algún equipo en Veracruz. Seguimos con el clásico del centro. ¿Ustedes sabían que Querétaro contra San Luis es un partido considerado clásico? Sí, la verdad es que así como comentabas en el clásico del sur, en el clásico del centro la rivalidad se da porque Querétaro y San Luis son ciudades muy cercanas y bueno, las conecta la carretera federal número 57, por lo que a este clásico también se le conoce como el clásico de la 57 y que también su primera edición fue en 1957, entonces hay muchísimo pique entre las dos ciudades, entre las dos aficiones y bueno, sabemos que sobre todo en las últimas ediciones de este clásico han habido hechos muy lamentables en el tema de la violencia, pero hay un pique en la cancha impresionante. Nos vamos con el clásico del Bajío, el León contra los Freseros de Irapuato. Esto también, pues bueno, para ver quién es el que domina en esta zona del país, ¿no? La afición está bastante dividida y bueno, León y Irapuato son los protagonistas de esta rivalidad que tiene ya muchísimos años de existir y bueno, es importante recordar su edición más interesante, más intensa y más importante fue en aquella final de ascenso del 2003 en donde se disputaron el pase para llegar a primera división y bueno, sabemos que fue un escándalo porque si bien habían problemas en las tribunas, el triunfo se lo llevó el Irapuato, pero en medio de toda esta controversia, antes de que se jugara el partido de vuelta, se dice que la directiva de León, para presionar al Irapuato, mandó un comando armado para tomar el estadio de la Trinca Fresera y presionar al equipo y a su directiva para que si ganaban la final, los freseros le vendieran su franquicia a la gente de León. Esto por supuesto que provocó que la gente de Irapuato se enfureciera y fue la misma afición del Irapuato quienes, como si fuera una guerra, tomaron prácticamente un golpe de estado al estadio y bajaron todo este tema del secuestro por parte del comando armado al estadio. Y bueno, continuamos con el último clásico, que no es clásico en esta ocasión, el América contra Tigres, que la verdad es que las televisoras y ciertos medios de comunicación, incluso algunos aficionados, han hecho bastante énfasis en que esta rivalidad ya merece ser un clásico, porque se han enfrentado bastantes veces en finales últimamente, porque son dos equipos muy protagonistas de la liga, pero la verdad es que no da para que sea un clásico como tal, aún no llegan a ese punto de la historia, son equipos que tienen identidades que no tendrían por qué generar un clásico en sí, y bueno, prácticamente creemos que los clásicos se forjan a lo largo de la historia y necesitan de más en temas de afición, en temas de más encuentros importantes. Definitivamente no es clásico, por más que la gente, sobre todo creo que en Monterrey, dice que es un clásico contra el América. No quiero decir es un equipo moderno porque no realmente tiene mucha historia, pero es un equipo que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Entonces yo creo que ha traído un nivel muy bueno en esta temporada. Y bueno, pues se codea con los grandes de la liga y está siempre ganando y siendo protagonista, pero como dices, creo que todavía le falta bastante tiempo a este equipo para tener clásicos contra los cuatro grandes. Y bueno, les dejamos un pilón que es el América contra Monarcas, que se consideraba el clásico de las televisoras, pero pues realmente no, en lo absoluto se puede considerar clásico ese. Era una rivalidad que venía totalmente de los medios de comunicación. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video de clásicos del fútbol mexicano. Si se nos pasó alguno o saben de alguno del que no sepamos nosotros, coméntenos aquí abajo, suscríbanse al canal porque vamos a estar subiendo bastantes videos de contenido muy interesante, tanto de nuestra liga local como de otras ligas. Denle like si les gustó este tipo de videos, compartan mucho, ya saben que aquí les dejamos nuestras redes sociales y por si no se acuerdan, yo soy Tiana Altamirano, Pato Canavati y esto es Punto para Ganar. Nos vemos en el siguiente video.